La Tierra respira lentamente. Los océanos hierven de vida. Los continentes aún se están uniendo. Nada parece indicar el final. Pero el planeta ya ha comenzado a cambiar. No habrá impacto desde el cielo. No habrá un instante único. El fin llegará desde el interior de la Tierra. Silencioso, inevitable. Durante cientos de millones de años, la vida había aprendido a prosperar en un planeta hostil. Mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la superficie, la Tierra ya había sido escenario de catástrofes, cambios climáticos extremos y extinciones parciales. Sin embargo, ninguna de ellas se compararía con lo que estaba a punto de suceder al final del período pérmico, hace aproximadamente 252 millones de años. Este no sería solo otro episodio de crisis biológica, sería el mayor evento de extinción en la historia del planeta, el único que casi borró toda la vida compleja de la faz de la Tierra. En ese tiempo remoto el mundo era radicalmente distinto. Los continentes no estaban separados por océanos como hoy. La mayor parte de la masa terrestre estaba unida en un solo supercontinente, Pangea, una inmensa extensión de tierra que se extendía desde el polo norte hasta el polo sur, rodeada por un único océano global, Pantalasa. En su interior, lejos de las costas, el clima era extremo. Los veranos eran abrasadores, los inviernos implacables y las lluvias escasas. Grandes desiertos dominaban el corazón del continente, mientras que las regiones costeras albergaban ecosistemas ricos y diversos. Los mares del Pérmico eran extraordinariamente productivos. Arrecifes complejos, construidos por organismos ahora extintos, se extendían por plataformas continentales poco profundas. Trilobites, que habían sobrevivido durante más de 250 millones de años, aún recorrían los fondos marinos. Braquiópodos, crinoideos, amonoideos y peces primitivos formaban redes ecológicas estables. En tierra firme, extensos bosques de licopodios, helechos arborescentes y coníferas primitivas cubrían grandes regiones. Reptiles sinápsidos, ancestros lejanos de los mamíferos, dominaban los ecosistemas terrestres. Eran los grandes vertebrados de su tiempo. A simple vista, la vida parecía florecer, pero bajo la superficie, el planeta estaba acumulando tensiones. El equilibrio que había permitido esa diversidad durante millones de años comenzaba a resquebrajarse. El Pérmico tardío fue una época de cambios lentos pero constantes. La configuración de Pangea alteró profundamente las corrientes oceánicas. Los mares comenzaron a estancarse en muchas regiones, reduciendo la circulación de oxígeno en las profundidades. En los fondos oceánicos, zonas enteras quedaron privadas de oxígeno, creando ambientes anóxicos donde solo bacterias especializadas podían sobrevivir. Este proceso no era inmediato ni visible desde la superficie, pero estaba preparando el escenario para una catástrofe global. Al mismo tiempo, la actividad geológica del planeta se intensificaba. Bajo la corteza terrestre, enormes cantidades de magma comenzaban a ascender. En lo que hoy conocemos como Siberia, una región que entonces formaba parte del interior de Pangea, se estaba gestando uno de los eventos volcánicos más grandes que la Tierra haya conocido jamás. No se trataba de un volcán aislado ni de una erupción puntual. Era un sistema volcánico colosal, capaz de liberar lava durante cientos de miles de años, cubriendo millones de kilómetros cuadrados. El planeta no explotó en un solo momento. No hubo un día exacto en que todo cambió. El inicio de la extinción fue gradual, casi imperceptible a escala humana, pero devastador a escala planetaria. Las primeras señales aparecieron en los océanos. Los niveles de oxígeno comenzaron a descender de forma crítica. Grandes regiones marinas se volvieron inhóspitas para la vida compleja. Organismos sensibles al oxígeno fueron desapareciendo primero, dejando vacíos ecológicos que no podían llenarse con rapidez. Mientras tanto, las erupciones volcánicas en Siberia comenzaron a liberar cantidades masivas de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Cada nueva fisura en la corteza terrestre expulsaba nubes tóxicas que alteraban la química del aire. El efecto no fue inmediato, pero sí acumulativo. La temperatura global comenzó a aumentar. Los océanos se calentaron. El agua caliente retiene menos oxígeno, agravando aún más la anoxia marina. En tierra, los cambios también comenzaron a sentirse. Las plantas, altamente sensibles a la temperatura y a la composición atmosférica, empezaron a mostrar signos de estrés. Las lluvias ácidas, provocadas por gases volcánicos combinados con la humedad atmosférica, dañaban los tejidos vegetales. Los bosques comenzaron a desaparecer en amplias regiones, dejando el suelo expuesto a la erosión. Sin vegetación que estabilizara el terreno, los nutrientes eran arrastrados hacia los océanos, alterando aún más su equilibrio químico. Pero el momento más crítico aún estaba por llegar.
A medida que las erupciones continuaban, el planeta cruzó un umbral invisible. Los océanos, privados de oxígeno, comenzaron a producir sulfuro de hidrógeno, un gas extremadamente tóxico. Este gas no solo era letal para la mayoría de los organismos marinos, sino que también podía escapar hacia la atmósfera. En ciertos momentos, enormes burbujas de sulfuro de hidrógeno ascendieron desde las profundidades marinas, alcanzando la superficie y liberándose en el aire. El cielo, en algunas regiones, se volvió mortal. La liberación de estos gases alteró la capa de ozono, debilitando la protección del planeta contra la radiación ultravioleta. La superficie de la Tierra quedó expuesta a niveles de radiación que resultaban devastadores para plantas y animales. La vida, atrapada entre un clima extremo, océanos sin oxígeno y una atmósfera tóxica, comenzó a colapsar. En cuestión de miles de años, un instante en términos geológicos, la biodiversidad se desplomó. Hasta el 90% de las especies marinas desaparecieron. En tierra, más del 70% de los vertebrados se extinguieron. Ecosistemas completos dejaron de existir. Arrecifes que habían tardado millones de años en formarse se desintegraron. Linajes enteros, con historias evolutivas profundas, se perdieron para siempre. Este no fue un evento espectacular y repentino como un impacto de asteroide. Fue algo más lento, más cruel y más profundo. Un proceso que sofocó la vida desde dentro, alterando los sistemas fundamentales que la sostenían. La Tierra no fue destruida, fue transformada. Cuando la fase inicial de la extinción alcanzó su punto máximo, el planeta se había convertido en un lugar irreconocible. Los océanos estaban estratificados, calientes y venenosos. La tierra firme era árida y hostil. La vida que sobrevivía lo hacía en refugios aislados, adaptándose a condiciones extremas. El mundo que había existido durante el Pérmico ya no estaba, y lo peor aún no había terminado. El evento de extinción más grande de la historia no fue un instante de destrucción, sino el comienzo de un largo periodo de sufrimiento planetario. Un colapso que se desarrollaría durante miles de años, redefiniendo la evolución de la vida en la Tierra y preparando el escenario para un mundo completamente nuevo. En el siguiente bloque, seguiremos el avance de este colapso, las primeras horas, los días que siguieron y los siglos en los que el planeta luchó por sobrevivir a su propia transformación. El planeta no grita, el planeta se asfixia. El océano se vuelve negro, el aire quema al respirar. La vida huye, pero no hay a dónde ir. La extinción ya está en marcha, y ahora nada puede detenerla. Cuando el umbral fue cruzado, el colapso dejó de ser silencioso. Aunque en términos humanos no hubo un día cero, en la escala de la vida planetaria el cambio fue brutal. Los sistemas que habían sostenido la biosfera durante millones de años comenzaron a fallar de manera simultánea. La Tierra entró en un estado que los científicos modernos describen como un planeta enfermo, donde cada proceso natural amplificaba la destrucción del siguiente. En los océanos, las primeras horas del colapso total no se midieron en relojes, sino en reacciones químicas en cadena. Las aguas superficiales, ya calientes, comenzaron a estratificarse de forma irreversible. El oxígeno dejó de circular entre capas. En cuestión de poco tiempo geológico, vastas extensiones marinas quedaron completamente privadas de vida compleja. Peces, moluscos y organismos que dependían de aguas bien oxigenadas murieron en masa. Sus cuerpos se acumularon en el fondo, acelerando la descomposición bacteriana y consumiendo aún más oxígeno. El mar, que durante cientos de millones de años había sido el mayor reservorio de vida del planeta, se transformó en una trampa mortal. A medida que la anoxia se expandía, bacterias anaeróbicas prosperaron. Estas formas de vida microscópica, invisibles pero decisivas, comenzaron a dominar los océanos. En su metabolismo liberaban sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico con olor a huevo podrido, letal para casi toda la vida compleja. El océano no solo dejó de sostener la vida, empezó activamente a destruirla. En regiones enteras, el agua superficial se volvió verdosa, opaca, cargada de microorganismos. Las costas, que alguna vez habían sido zonas de alta biodiversidad, se convirtieron en paisajes estériles. Cada ola traía consigo un veneno invisible. En tierra firme, las consecuencias no tardaron en sentirse. El aumento de gases de efecto invernadero elevó las temperaturas globales varios grados en un periodo extremadamente corto a escala geológica. Las olas de calor se volvieron constantes. Los ciclos estacionales se rompieron. Regiones que antes eran templadas se transformaron en desiertos abrasadores. Los incendios forestales se multiplicaron, alimentados por una vegetación debilitada y un clima cada vez más seco. Los bosques comenzaron a desaparecer no solo por el fuego, sino por la imposibilidad de sobrevivir.
Las plantas, sometidas a temperaturas extremas, lluvias ácidas y radiación ultravioleta creciente, colapsaron en masa. Con ellas se derrumbó la base de las cadenas alimenticias terrestres. Los grandes herbívoros murieron primero, seguidos por los depredadores. El silencio se extendió sobre paisajes que antes estaban llenos de movimiento, pero el colapso no fue uniforme. Fue caótico, desigual, cruel. Algunas regiones resistieron unos miles de años más que otras. En ciertos refugios ecológicos, pequeñas poblaciones lograron sobrevivir temporalmente. Pero incluso estos últimos bastiones estaban condenados. Con el avance de las erupciones volcánicas, el cielo se volvió cada vez más hostil. Enormes cantidades de dióxido de carbono y metano saturaron la atmósfera. Las nubes de ceniza oscurecieron el sol en algunas regiones, mientras que en otras el efecto invernérico atrapó el calor como nunca antes. El clima se volvió impredecible. Tormentas extremas alternaban con sequías prolongadas. Las lluvias, cuando llegaban, eran ácidas y corrosivas. La química de la atmósfera cambió. La capa de ozono, ya debilitada por la presencia de gases volcánicos y sulfuro de hidrógeno, comenzó a colapsar. La radiación ultravioleta alcanzó la superficie con una intensidad devastadora. Las hojas de las plantas se quemaban. Las esporas y semillas perdían viabilidad. Los animales sufrían daños en tejidos y órganos expuestos. La vida estaba siendo atacada desde todos los frentes. En los océanos, el proceso se aceleró aún más. El calentamiento global redujo la solubilidad del oxígeno en el agua. Las corrientes oceánicas, alteradas por la configuración de Pangea y el aumento de temperatura, dejaron de redistribuir nutrientes y oxígeno de manera eficiente. Grandes zonas se volvieron completamente inhóspitas, creando verdaderos desiertos marinos. En cuestión de días y semanas geológicas, ecosistemas enteros desaparecieron. Arrecifes que habían tardado millones de años en construirse colapsaron y se erosionaron. Organismos filtradores, incapaces de tolerar la toxicidad del agua, se extinguieron rápidamente. Los trilobites, supervivientes de múltiples crisis anteriores, finalmente desaparecieron para siempre. La extinción avanzó como una ola lenta pero imparable. Con el paso de los meses y años, la situación empeoró. El sulfuro de hidrógeno acumulado en los océanos comenzó a liberarse de forma más frecuente hacia la atmósfera. En eventos periódicos, grandes volúmenes de este gas alcanzaron la superficie, creando episodios de envenenamiento masivo. Animales terrestres murieron incluso lejos de las costas, incapaces de escapar de un aire que se volvía irrespirable. Estos eventos no fueron aislados, formaron parte de un ciclo mortal. Cada liberación de gas debilitaba aún más la capa de ozono, aumentando la radiación ultravioleta, lo que a su vez dañaba la vegetación restante y reducía la producción de oxígeno. El planeta entró en una espiral de retroalimentación positiva, donde cada crisis intensificaba la siguiente. La vida luchó por adaptarse, pero las condiciones cambiaban demasiado rápido. La evolución, que normalmente opera a lo largo de millones de años, no pudo seguir el ritmo del desastre. Las especies altamente especializadas fueron las primeras en desaparecer. Luego cayeron las generalistas. Al final, solo organismos extremadamente resistentes lograron persistir. Durante este periodo, la Tierra experimentó lo que algunos científicos describen como un colapso funcional de la biosfera. No se trataba solo de la pérdida de especies, sino de la ruptura de los procesos ecológicos fundamentales. La fotosíntesis disminuyó drásticamente. El ciclo del carbono se volvió caótico. El equilibrio entre producción y descomposición se rompió. El planeta estaba vivo, pero apenas. Décadas, siglos, milenios pasaron bajo estas condiciones. La extinción no fue un evento breve. Fue un proceso prolongado, una agonía planetaria que se extendió durante decenas de miles de años. Cada generación de organismos nacía en un mundo más hostil que la anterior. Cada intento de recuperación era aplastado por nuevas oleadas de estrés ambiental. Al final de este periodo, la Tierra había perdido la mayor parte de su diversidad biológica. Se estima que más del 90% de las especies marinas y alrededor del 75% de las especies terrestres habían desaparecido. Nunca antes, ni después, el planeta experimentó una pérdida tan profunda. El mundo que emergió de esta fase ya no se parecía en nada al que existía antes. Era un planeta simplificado, empobrecido, dominado por unas pocas formas de vida resistentes. La complejidad había sido borrada, la abundancia extinguida. Pero incluso en este paisaje devastado, la historia no había terminado, porque la extinción, por terrible que fuera, también abrió un vacío, un espacio evolutivo inmenso. Y en ese vacío, lentamente, casi imperceptiblemente, comenzaba a gestarse una nueva era.
En el siguiente bloque, exploraremos las pruebas que dejaron estas cicatrices en la roca, el legado profundo de esta catástrofe y cómo, a partir de las cenizas del mayor colapso biológico de la historia, la vida encontró una forma de volver a empezar. Las rocas recuerdan, el planeta no olvida. Cada capa es una cicatriz, cada fósil una ausencia. El silencio quedó grabado en la piedra. La extinción pasó, pero su eco aún resuena. Cuando el colapso finalmente se estabilizó, la Tierra no volvió inmediatamente a la vida. Durante millones de años, el planeta permaneció en un estado que hoy resulta difícil de imaginar. No era un mundo muerto, pero tampoco era un mundo vivo como antes. Era un planeta reducido a su forma más simple, donde la supervivencia dependía de tolerar el calor, la toxicidad y la escasez. La recuperación sería lenta, dolorosa y profundamente desigual. Las pruebas de esta catástrofe no se perdieron con el tiempo. Permanecieron atrapadas en la corteza terrestre, registradas capa por capa en las rocas sedimentarias. Hoy, geólogos y paleontólogos pueden leer ese registro como una crónica silenciosa del mayor trauma biológico de la historia. En todo el mundo, desde China hasta Italia, desde Groenlandia hasta Australia, aparece una misma señal inequívoca, un límite oscuro, empobrecido en fósiles, que marca el final abrupto del Pérmico y el inicio del Triásico. En esas capas, la diversidad desaparece de forma repentina. Donde antes había una abundancia de conchas, esqueletos y huellas de vida, de pronto solo queda vacío. Los arrecifes colapsan, los organismos complejos se esfuman. Durante millones de años después del evento, los ecosistemas marinos permanecen dominados por unas pocas especies oportunistas, resistentes a condiciones extremas. La complejidad tardó muchísimo en regresar. Uno de los indicadores más claros del desastre es el cambio abrupto en la química del carbono. Los isótopos registrados en las rocas muestran una alteración masiva del ciclo global, consistente con la liberación de enormes cantidades de carbono a la atmósfera y a los océanos. Esta firma química apunta directamente a las erupciones volcánicas masivas de Siberia, confirmando que la extinción no fue causada por un impacto externo, sino por la propia dinámica interna del planeta. También aparecen señales inequívocas de anoxia oceánica. Minerales ricos en azufre, formados solo en ausencia de oxígeno, se multiplican en los registros sedimentarios. Estas huellas confirman que vastas regiones marinas permanecieron sin oxígeno durante largos periodos, validando la idea de océanos tóxicos dominados por bacterias anaeróbicas. El planeta, literalmente, se volvió venenoso para la vida compleja. En tierra firme, el registro fósil cuenta una historia igual de devastadora. Los bosques desaparecen casi por completo durante el límite Pérmico-Triásico. Durante un tiempo, el mundo se convierte en lo que los científicos llaman un planeta hongo. Sin árboles ni vegetación compleja, los hongos proliferan, alimentándose de la materia orgánica muerta. Este fenómeno, registrado en esporas fósiles, es una señal clara de colapso ecológico total. La recuperación fue lenta porque las condiciones extremas persistieron. Las erupciones volcánicas no cesaron de inmediato. Durante cientos de miles de años, la atmósfera siguió cargada de gases de efecto invernadero. Las temperaturas se mantuvieron elevadas. Los océanos tardaron millones de años en recuperar niveles normales de oxígeno. La vida no solo tenía que volver a surgir, tenía que hacerlo en un planeta profundamente alterado. Sin embargo, la vida es persistente. En los espacios vacíos que dejó la extinción, nuevas formas comenzaron a experimentar. Linajes pequeños, marginales antes del desastre, encontraron oportunidades inéditas. Entre ellos estaban los arcosaurios primitivos, un grupo que con el tiempo daría origen a los dinosaurios. Paradójicamente, el evento que casi destruyó la vida en la Tierra fue el mismo que preparó el escenario para el dominio de los dinosaurios millones de años después. La gran mortandad redefinió el curso de la evolución. No fue solo una eliminación masiva, sino una reorganización completa de la biosfera. Los ecosistemas posteriores fueron más simples al principio, pero también más dinámicos. La vida aprendió nuevas estrategias. La resiliencia se convirtió en la clave de la supervivencia. Este evento dejó una lección profunda grabada en la historia del planeta. Demostró que la vida compleja depende de equilibrios frágiles. Pequeños cambios acumulativos pueden desencadenar colapsos globales. Y, sobre todo, reveló que las mayores amenazas no siempre vienen del espacio. A veces, el peligro surge desde el interior mismo del planeta. Hoy, al estudiar la extinción del Pérmico-Triásico, los científicos no solo miran al pasado, miran al presente, porque muchas de las dinámicas que operaron entonces, aumento de gases de efecto invernadero, calentamiento global,
pérdida de oxígeno en los océanos, están ocurriendo nuevamente, aunque por causas distintas. La historia no se repite exactamente, pero rima. La Tierra sobrevivió a la mayor extinción de su historia, pero lo hizo a un costo inimaginable. El planeta no protege a la vida por defecto. La vida debe adaptarse o desaparecer. Esa es la regla fundamental que la gran mortandad dejó al descubierto. Encerramiento final. Reflexión épica. Hace 252 millones de años, la Tierra casi se quedó en silencio. No por un golpe del cielo, no por un instante único, sino por un proceso lento, implacable, nacido desde sus entrañas. La mayor extinción de la historia no fue el final de la vida. Fue una advertencia escrita en piedra, un recordatorio de que incluso un planeta vivo puede cruzar un punto sin retorno. Hoy caminamos sobre un mundo que ya murió una vez y volvió a nacer.